Las peticiones nacionales e internacionales de organismos internacionales para pedir la suspensión de la ejecución de otro condenado en Texas se estrellaron, como viene sucediendo a lo largo de este año ya en 6 ocasiones, con el muro del gobernador de ese estado estadounidense, Rick Perry. Lo peor es que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno nacional, Washington, dice que por problemas de lenguaje legislativo tampoco puede responder a las peticiones de la Corte Penal Internacional para admitir las resoluciones del fallo Avena, que señala vicios y fallas en el proceso para otras casi 50 personas que están condenadas a muerte en ese país. De la ejecución hoy del mexicano Mario Hernández es que vamos a hablar, Ramiro Hernández, perdón, vamos a hablar en Opiniones Encontradas con 2 especialistas y 2 sensibilidades de este tema. Acompáñenme rápidamente nada más a ver algunos de los principales datos y posiciones sobre este debate para regresar aquí a tener el debate a la mesa. La historia se repite una vez más y se vuelve costumbre. Diversas peticiones internacionales y del gobierno mexicano han sido otra vez desoídas por Estados Unidos para detener la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas. El gobierno de Texas ha mantenido hasta ahora la decisión de ejecutarlo, a pesar de que es uno de los beneficiarios del caso Avena, tras de que la Corte Penal Internacional resolvió que se violaron sus garantías procesales al igual que las de otros 52 mexicanos. Este es el segundo connacional ejecutado en Texas en lo que va del año, y de nueva cuenta los llamados del gobierno mexicano al Congreso estadounidense son desconocidos por este. El fallo Avena ordena al gobierno de ese país revisar los expedientes de los 53 mexicanos condenados a muerte antes de dictarles la pena capital, debido a que fueron condenados sin tener acceso a la justicia, no contaron con traductor ni con abogado defensor. Según las autoridades estadounidenses, Ramiro fue acusado de homicidio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo cual fue sentenciado a 25 años de cárcel. Sin embargo, se fugó y posteriormente fue acusado de asesinato del granjero con el que trabajaba, Glenn Lynch, así como de violar a su esposa. 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó hoy a suspender la pena capital a Ramiro Hernández porque hubo violaciones a sus derechos en el proceso que se le siguió en Texas. Asimismo, lamentó el desconocimiento de los países miembros de la OEA de una solicitud como esta para preservar la vida. 2. El Pleno del Senado mexicano exhortó al Congreso estadounidense y al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes para que se apruebe cuanto antes el lenguaje legislativo que permite dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Avena. 3. El subsecretario de América del Norte, Sergio Alcocer, señaló que el Estado mexicano no comparte esta como la pena que se debe aplicar por la comisión de cualquier delito, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la vida. Recordó que la inconformidad de México respecto a la negativa de las cortes locales para aceptar el fallo Avena ha sido manifestada ante el gobierno de Estados Unidos. 4. Amnistía Internacional llamó al gobernador de Texas, Rick Perry, a detener la ejecución porque el sentenciado sufre discapacidad mental y debido a que fue condenado con base en estereotipos raciales y en las opiniones de testigos expertos que han sido desacreditados. 5. El hermano del condenado, Jorge Hernández, manifestó en las horas previas a la ejecución que Ramiro está espiritualmente preparado para enfrentar la pena de muerte. Nos tiene a todos sorprendidos su fortaleza, agregó. Y para discutir, para platicar sobre este tema, hoy me acompañan en la mesa, me da mucho gusto que estén con nosotros Fabiola Guarneros. ¿Qué tal? Fabi, ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, a ti por la invitación. A Fabiola, ustedes la conocen perfectamente, es su directora de este periódico, y está con nosotros también Mario Flores. Mucho gusto, José. Gracias por la invitación de nuevo. Mario Flores es la segunda vez que está con nosotros. Justamente nos acompañó cuando fue la ejecución de Tamayo, el anterior mexicano ejecutado en Texas. Y Mario, usted recordará algunas de las cosas que presentamos de su historia, pero entre ellas es un mexicano que logró escapar del pasillo de la muerte
en varias ocasiones. Ahí estudió Derecho y luego no solamente ayudó a salir a otros mexicanos y de otras nacionalidades condenados a muerte también en Estados Unidos, sino luego se especializó y ya viviendo aquí en México sigue trabajando y dándole seguimiento al tema. Mario, como siempre, un honor que estés con nosotros. Muchas gracias. Placer. Si les parece, les propongo que tratemos de abordar la problemática de hoy desde dos puntos de vista. Una cosa, digamos, lo primero es tratar de analizar el caso en sí mismo, el caso en lo particular, y compararlo con el caso de Tamayo. Y en segunda instancia, meternos con lo que está sucediendo, digamos, en términos legislativos. Porque Estados Unidos dice que no ha podido, digamos, responder a las resoluciones de la Corte Penal Internacional con los fallos Avena, que señalan incumplimientos y vicios en el proceso en cerca de 50 casos de condenados a muertes en Estados Unidos. Entonces, ambos casos podríamos entrarle, digamos, partiendo de lo primero. Fabi, ¿no parece el mismo caso el actual que el de Tamayo? Fíjate que no, y también los dos creo que son dos casos distintos al de Mario Flores. Yo voy a poner mi punto de vista y ustedes me pueden decir que no estoy en lo correcto, pero fíjense que en el caso de Ramiro Hernández Yáñez, o sea, evidentemente uno no pide la pena de muerte para nadie. En nuestro país esto no es legal ni está permitido. Y si lo vemos desde el punto de vista de moral, no, ni siquiera de religioso, porque cada quien puede tener una religión, quizás no es bueno tener el ojo por ojo, diente por diente. Pero sí hay una cosa muy importante. En el caso de Ramiro Hernández Llanas, él llegó y golpeó, mató a golpes a quien lo contrató, a quien le dio trabajo, y violó a la esposa. Uno. En el caso de Tamayo, también siento que cometió, esto es un delito finalmente. Tamayo también cometió un delito porque él, después de ser arrestados saliendo de un bar o de un centro nocturno, ya en la patrulla matan a un policía. Ese es otro delito. Yo creo que en el caso de estos dos connacionales, estos dos paisanos, cometieron un delito en un país que no era el suyo. Y el agravante de Ramiro Hernández es que él, estaba yo leyendo su ficha, él se había ido de México porque en Nuevo Laredo había escapado de una prisión. Había escapado de una prisión donde también se le vinculó con una violación a una niña, ¿no? Y tenía otro tipo de delitos. Escapa de una prisión, de una sentencia de 25 años y va a Estados Unidos, y luego, yo digo, en lugar de arrepentirse, ponerse a trabajar, comete otro delito. La historia del caso es que este señor llega, pide el trabajo a este profesor. A cambio de techo y comida, él tenía que arreglar cosas de albañilería, de lo que pues, los mexicanos se emplean allá, pero él ya no llegan al fondo. La acusación es mata a golpes al profesor y viola a la esposa, ¿no? Entonces, yo creo que si tú te vas a un país, pues tienes que respetar las leyes de ese país, y si en ese país un delito de este tamaño es pena de muerte, tú ya sabes a lo que te expones. Ojo, yo no estoy diciendo que estoy a favor de la pena de muerte, yo estoy diciendo que el mexicano que vaya tiene que ser muy cuidadoso con las leyes de ese país, porque le va a pasar lo que hoy le pasó a este señor y lo que hoy le pasó a Tamayo. Mario, la recepción del caso en efecto no ha sido la misma, no ha sido el caso de igual el de Hernández que de Tamayo, a pesar de que en los dos hay señalamientos de violaciones al proceso. Entiendo que tú me corregirás que Hernández también estaba dentro de los detenidos Avena. Claro, llevaba ya 18 años. Pero uno de los puntos, justamente, Fabi, el tema aquí central, en Estados Unidos el sistema jurídico es un sistema adversario. Bien, y es importante que la audiencia aquí en México conozca eso, y tal vez el gobierno mexicano también. Un sistema adversario está diseñado para mantener al sistema justo, equitativo. Y aquí no se habla de el delito. Y nada más para entrar un poquito en polémica, yo te aseguro ahorita en Estados Unidos, desde hace 18 años, hubieron un sinnúmero de homicidios, peores que los que está acusado Ramiro, y ninguno recibió la pena de muerte. Y si Ramiro hubiera sido hijo de anglosajones, rubio, ojos azules, o de irlandés, los abogados hubieran podido descubrir o comprobar que desde muy niño estaba ya dañado cerebralmente. Claro. Y en el propio hecho del caso, yo leí el expediente antier,
y me resaltó, como ya soy experto en leer expedientes, me resaltó que el abogado defensor, en el caso de Ramírez, y nada más para entrar un poquito a detallito, acusan a Ramiro de haber violado a la mujer de su jefe 3 veces, y después de la tercera vez se queda dormido en la cama. La señora logra zafarse y ella va a la casa de un vecino. Entonces, en el solo hecho te está diciendo algo está mal con este individuo. ¿Cuál era el móvil? Claro. Entonces, ya cuando rascas un poquito a fondo, ves toda su infancia. Los médicos de los testimonios que leí bajo juramento de los expertos psicólogos forenses descubrieron que tenía el cerebro dañado de tanto inhalar cemento desde niño. ¿Y por qué descalifican? Porque entiendo que hay una descalificación de los expertos que dieron esa clase de diagnósticos. Justamente ese es el punto aquí, Pepe, que cuando lo detienen, el abogado defensor, como ve todas las evidencias en contra de él, un abogado dice, no voy a poder comprobar su inocencia. Al no notificar al consulado, si hubiera notificado al consulado, el consulado tiene despachos de abogados buenos ahí, entra un buen abogado y ve la mejor defensa posible para Ramiro. ¿Cuál era la mejor defensa? Culpable indudablemente, pero enfermo mental. Y no hubiera recibido la pena de muerte, te aseguro eso. A ver, pone sobre la mesa una cosa interesante que creo que no contradice lo que tú decías, que en efecto sí, parece que todo indica que en efecto ahí se cometió un crimen atroz, pero en Estados Unidos, digamos, lo que sugiere es que la justicia tiene sesgos raciales y es discriminatoria, que es lo que está diciendo también Amnistía Internacional. Sí, sí. De hecho, sí, o sea, comparto plenamente tu opinión en este sentido, de que efectivamente, si no eres estadounidense, si no eres descendiente de irlandés, ¿no? De las razas que llegaron allá a poblar, no tienes los mismos derechos. Pero más a mi favor, un mexicano que llevábamos la desventaja, tenemos que ir a hacer las cosas correctamente, porque tú lo sabes, no todos los mexicanos que llegan allá son delincuentes. Lamentablemente es un reto para nosotros, pero un reto como sociedad. Si este muchacho desde Nuevo Laredo inhalaba o usaba drogas, ¿qué pasa con la sociedad de México que expulsa a este tipo de gente, va, comete delitos y después no los protege? La pregunta que estamos sobre la mente es, a ver, están diciendo los norteamericanos que no pueden acatar o responder al fallo, las resoluciones Avena, que señalan que hay vicios en el proceso, como el que, ahí sí, no solamente el de Tamayo, sino también el de Ramiro Hernández, parecen tener, pero que no puede hacerlo porque hay problemas de lenguaje legislativo. Es decir, lo que estamos viendo es problemas de lenguaje legislativo están siendo una justificación para no salvar vidas. No, correctamente. La Corte Internacional decide a favor de México. Estados Unidos, como gobierno federal, respeta esa decisión. Sin embargo, esa decisión no se puede aplicar o obligar a los estados. Cada estado en la Unión Americana es una entidad, un territorio soberano. Para que pudiera uno aplicar esa regla de la Corte Internacional, el gobierno federal norteamericano tiene que emitir una ley, promulgarla, debatirla e implementarla para que todos los estados acaten esa decisión internacional. Es lo que no ha pasado. Por esa razón, en el Senado, ayer se hizo ese exhorto al Congreso de la Unión Americana. Por favor, empiecen a elaborar esa ley, ese lenguaje legislativo que obligue a los estados de la Unión Americana. Fabi, porque a ver, a todas luces no es la primera vez que el Congreso mexicano hace un llamado, expresa su condena, su extrañamiento, etcétera, etcétera, frente a algo como estos, pero la verdad es que el resultado ha sido estrellarse en muros sordos. Exacto. ¿Cómo vamos a llegar a eso, a que Estados Unidos cambie sus leyes? No somos escuchados y efectivamente no vamos a lograr que Estados Unidos cambie sus leyes, en primera, si no hay una decisión del gobierno de Estados Unidos de hacerlo y de hacer el mandato a sus congresos de cada estado. Pero la otra, fíjate que es como tramposo, porque en el caso Avena, donde tú muy bien dices, ¿no? Falló a favor de México, no ha ganado un solo caso. Tú eres parte del caso Avena y tú saliste gracias al indulto de un gobernador que permitió... O sea, no fue el caso Avena, no fue la respuesta a la Corte Penal Internacional para nada.
Y digamos que del numeroso grupo del caso Avena, él es el único que que está libre y que está aquí con nosotros, ahora sí que disfrutando de esta plática y la labor social que estás haciendo, pero no por la caso Avena ni por la decisión de la Corte, sino porque el gobernador de Illinois lo indultó, pidió que se revisaran los casos, y en el caso se comprobó su inocencia y muchas más. Pero el caso de Tamayo era parte del caso Avena, el caso de este chico Ramiro Hernández también, el caso Avena, y nada. Ahora, el caso Avena justo es lo que protege, ¿no? Los derechos consulares de las personas que no fueron atendidas, no importa de qué país sea, en este caso es México, ¿no? Así es. Y yo recuerdo el otro caso polémico en México, por eso te digo, este es un tema muy polémico y no quiere decir que yo esté a favor de la pena de muerte, simple y sencillamente a favor de la justicia. Claro. En el caso de México, por un debido proceso fallido, ¿no? Un no proceso, justamente la Embajada de Francia cabildeó, se movió, hizo, y Florence Cassés, aquí acusada de secuestro, salió por eso mismo, porque no se le respetó su derecho consular y porque no hubo un representante de la Embajada de Francia ahí siguiendo el caso. Y porque montaron un juicio mediático que la condenaba. Revisaron el debido proceso, que no tenía nada de debido, sale libre, pero ¿cuál fue la respuesta de México? No es posible, de las personas que habían sido involucradas en el caso del secuestro, que ella saliera y se fuera a su país. Entonces es lo mismo, si tú allá en Estados Unidos cometes un delito y por un debido proceso mal encausado te liberan, aún cometiendo el delito, es como si no hicieras la justicia, ¿no? O sea, yo sí creo que es un tema muy polémico. Ahora, ¿cómo van a lograr? Tú estuviste ayer, Mario, en el Senado. Fabiola, digamos que es escéptica frente al impacto que puede haber tener esta clase de exhortos. ¿Tú eres escéptico? ¿Crees que se puede lograr algo? Claro, y esa fue mi aportación ayer en el Senado, que lo que se requiere hacer, recuerden, el tema de pena de muerte, particularmente como en un caso de Ramiro, ¿no? Hernández, en paz descanse, pues no es un caso popular. Ningún senador, ningún legislador se va a levantar la causa de implementar un tratado internacional. ¿Qué es lo que se requiere? Cabildeo. Tenemos una comunidad enorme mexicana, empresarios, hay muchos empresarios tejanos haciendo negocio en México con Pemex y muchas otras empresas, que cuando utilizas esa fuerza, ya sea económica, con la comunidad mexicana migrante, ya los senadores o los candidatos a senadores o Cámara de Diputados, legisladores, cuando escuchan a la comunidad mexicana o migrante, decir, queremos que respeten este tratado, te aseguro que van a implementar esa ley, pero necesitamos cabildear. ¿Y cómo se hace eso? A través de este tipo de programa y conciencia. O sea que si sigo a Mario, digamos que la parte impopular de salir a defender a un condenado a muerte con historias como la de hoy, se podrían compensarse cuando tienes la presión de los factores económicos que inciden, ¿no? Que pueden incidir sobre la carrera de un gobernador, ¿no? Claro, exacto. Y además también puede ser una lucha loable, en el caso de la que estás dando tú, Mario, porque hay otros mexicanos que son inocentes, que están esperando también una sentencia de muerte, y que son inocentes. O sea, sí creo que sí es necesario cabildear también, sí creo que sí se tiene que ajustar esto, porque hay inocentes. No, lamentablemente los últimos dos casos, como esta Mayo y Ramiro, pues no hicieron algo correcto, ¿no? Cometieron un delito. Olvida de la inocencia, pero olvidemos eso. A toda la comunidad migrante, no solamente mexicana, de cualquier otro país, que le pudiéramos decir en Estados Unidos, mira, sin este tratado internacional de La Haya, cuando te detenga a ti la policía no le van a hablar a tu consulado. ¿Quieres eso? Exacto, ¿no? Y ya con eso, cuando les informas, los educas, van a todos a exigir: quiero que notifiquen a mi consulado si me llegan a detener. Por eso, en la pena de muerte en Europa, lo que aprendí de Europa es que en el momento que le das un arma al gobierno para que te mate, tú estás loco. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se le va a pasar la mano. Ahora, perdón, pero tenemos funcionarios que han estudiado fuera del país, y muchos de ellos en Estados Unidos. Nuestros diplomáticos han estado ahí, han vivido, conocen el sistema. ¿Por qué hasta ahora, pues, acciones como estas que propones de cabildeo, de preparar a los migrantes con datos como estos, nunca se ha dado? O no lo toman en serio, ¿no? O sea, yo estaba recordando que ahorita hay un expresidente que está dando cursos y talleres en Harvard, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos
muchísimos más, como hay comunidades de migrantes, Puebla, ¿no?, que tienen en Nueva York una gran presencia, los de San Francisco, que podrían unirse, pero no es que quiera ser yo la escéptica o la que no crea en nada o la que no tenga esperanza, pero me pasa con lo mismo, el tema migratorio, no hemos logrado nada, ni con las visitas de Obama. ¿Será que también de este lado nos interesan, digamos, que la comunidad migrante, pero sobre todo cuando hay asuntos electorales? Claro, hay procesos comicios en todas partes del mundo. Tiene que haber qué hay para mí. Entonces, ahorita, cuando la comunidad migrante en Estados Unidos, que es enorme, cuando tengan conocimiento, cuando se les explique, cuando te detenga la policía, no le van a hablar a tu consulado. ¿Quieres eso? Cuando los eduques, te aseguro que van a decir, quiero que me respeten ese derecho de convenio, el artículo 3651. Ahora, hay una última cosa y con eso nos estamos despidiendo, que es, a ver, no solamente son mexicanos los que están en el pasillo de muerte condenados en Estados Unidos, ¿qué pasa con la OEA? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué se queda también, digamos, en un enorme desconocimiento? ¿Dónde están los países de la OEA? ¿Por qué no presionan? ¿Por qué no hacen cabildeo? Porque ya la Corte Máxima, la Corte Internacional de Justicia, ya está diciendo lo mismo que la OEA. Y están detrás de la Corte Internacional. Ahora lo único que falta es este cabildeo, este apoyo en Estados Unidos, y ahora con el Senado, que tal vez por eso tuve que pasar 20 años, para poder venir a aportar algo fresco, algo vivo, porque ya yo le doy un tacto, un toque real a los 54 mexicanos. A ver, ya no son esas cifras. O sea, en casos reales se excepciona la regla, y conozco el sistema bien estadounidense, y tal vez por eso tuvo que pasar toda esa eliciada, ¿no? Ya me voy, Fabi. Pues ¿expectativas de que esto cambie? Pues es que pienso que el balón está en la cancha de Estados Unidos. Y van a seguirlo jugando ellos a su conveniencia, en función de otras lógicas. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Mario Flores, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber venido, y por supuesto a Fabiola Guarneros, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.